Mira, en la recuperación del TOC sucede algo curioso. Es un truco mental que hay que conocer para poder trascender. La persona con TOC tiene pensamientos que rechaza y que vive como muy desagradables. Algunos ejemplos serían pensar que puede hacer daño a alguien que quiere, por ejemplo, cosa que no quiere hacer en ningún caso. O dudar de si es homosexual, sin serlo ni quererlo. O, por ejemplo, imaginar escenas sexuales que considera impúdicas relacionadas con símbolos religiosos como Jesucristo, la Virgen María y demás. Y eso le genera una angustia tremenda, no quiere pensar ese tipo de cosas, ¿no? En este sentido es distinto que la ansiedad generalizada, porque la ansiedad generalizada también hay pensamientos que la persona no le gusta tener, pero son preocupaciones que considera normales, considera que es normal estar preocupándose por ese tipo de cosas. Por ejemplo, darle muchas vueltas a si le van a despedir del trabajo, o preocuparse si su hijo se va de viaje, pues darle muchas vueltas a si estará todo bien, ¿vale? La persona considera que son pensamientos normales. Y también es distinto el TOC que los delirios, porque en un delirio la persona tiene una serie de ideas delirantes, pero cree en ellas firmemente y no le genera angustia pensarla. O sea, sí que, por ejemplo, personas que tienen un delirio de que le están persiguiendo, pues le produce angustia pensar que le están persiguiendo, ¿no? El hecho, pero no pensarlo. O sea, lo ve como que es la realidad y punto. No rechaza tener ese tipo de pensamientos. O un delirio que es pensar que una persona famosa que ves en la televisión está enamorada de ti. Pues la persona lo vive como un pensamiento que le pertenece, por así decirlo, ¿no? A diferencia del TOC, que es como un pensamiento que se llama intrusivo, como si viniera de fuera, no de fuera como en la esquizofrenia, sino que no se siente a gusto pensándolo, ni cree que esté alineado con sus valores y sus principios y sus deseos, ¿no? Bueno, entonces, la persona siente rechazo al venirle ese pensamiento. ¿Qué hace? Pues va generando una serie de compulsiones, que son actos físicos, como hacer algo, escribir algo, cerrar, lo típico, ¿no? Varias veces la puerta del coche, apagar y encender el ordenador, etcétera. O actos mentales, repetir una palabra, rezar, decir una serie de cadena de frases, lo que sea. Acto mental o físico. Y con eso trata de aliviar la angustia que le ha generado el pensamiento y evitar que suceda lo que teme, ¿no? O evitar que el pensamiento se haga real, por así decirlo. Bueno, se supone que eso lo hace para que el pensamiento desaparezca, pero el pensamiento vuelve. Al rato o al día siguiente vuelve. Y la persona necesita de nuevo hacer la compulsión, que le alivia al principio, o sea, a corto plazo, pero a medio y largo plazo perpetúa el problema. Entonces, en el tratamiento se trata de que la persona comprenda que esos pensamientos no tienen nada que ver con ella, que no están alineados con sus valores y que no dice nada de ella, que son pensamientos que lógicamente no le gusta tener, pero que no pasa nada por tenerlos, que puede permitirse dejarlos estar sin tener una reacción de rechazo y de resistencia, de querer echar esos pensamientos inmediatamente, sino que puede permitirse dejarlos estar y que pierdan poder, ¿no? La persona lo comprende y entonces eso, con la práctica y dejando de hacer las compulsiones, empieza a suceder. La persona tiene el pensamiento, le llega el pensamiento y ya no siente tanto rechazo. Es verdad que pica, pero ya no tienen tanta necesidad de estar rascándose automáticamente, ¿no? Bueno, pues aquí viene el reto, porque hay personas que empiezan a asustarse cuando eso pasa. Es decir, les viene un pensamiento para ellos prohibido y el hecho de no reaccionar con rechazo les dice, un momento, o sea, estoy pensando esto tan horrible y no me siento mal por ello. Eso quiere decir que es más probable que suceda lo que estoy pensando o que soy una persona horrible por pensar este tipo de cosas. Entonces ahí se abre una rendija y el TOC se vuelve a colar, ¿no? Porque ahí dice, bueno, a ver si por si acaso, y vuelve a hacer la compulsión y vuelve el círculo vicioso. Y digo círculo vicioso porque al final es un vicio, es una especie de adicción mental.
¿Entiendes? O sea, el objetivo del tratamiento, uno de ellos es que la persona deje de sentir un rechazo tan bestial ante los pensamientos, y cuando lo consigue, dice, ¿cómo puedo no estar rechazándolos? ¿No? Y vuelve a conectar con la culpa y se vuelve a perpetuar el problema. Entonces, para que eso no suceda, hay que conocer a fondo el malentendido mental, que es el TOC, y todos los trucos que la ansiedad utiliza para reinstalarse cuando estás en proceso de recuperación. Porque la ansiedad, al final, como es un mecanismo que está dentro de ti, de tu cabeza, sabe en qué punto tocar. Sabe, o sea, a una persona con TOC, normalmente el tipo de pensamientos que le vienen es lo que más rechazo le da. Si, por ejemplo, es muy religioso, posiblemente le vengan pensamientos religiosos. O si le preocupa mucho el tema de pareja, le vendrán pensamientos de ese tipo. O no, pero el TOC sabe qué tipo de pensamientos generar para mantener ese círculo vicioso. O sea, a la persona no le da a pensar porque a ver si los caballos son rosas, eso le da igual. O a ver si el cielo es más o menos azul y obsesionarse con eso. No, se obsesiona con temas que le preocupan realmente. Entonces, en cuanto dejas ahí puntos ciegos, la ansiedad se vuelve a instalar. Por eso es clave conocer esos puntos ciegos para dominar todo el sistema, el mecanismo, e instalar los nuevos mecanismos de calma y control. Bueno, te cuento más trucos mentales en rociolacasa.com, donde puedes suscribirte a mi newsletter. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal. Un abrazo y nos vemos por aquí.